Mire que es muy importante conocer lo que realmente significa la puerta en las Sagradas Escrituras. Yo creo que cuando nosotros declaramos que somos cristianos, es porque en verdad estamos cumpliendo una misión con una convicción que es dar a conocer a Cristo y dar a conocer su palabra. Por eso somos cristianos. Podrán haber algunos que puedan decir o declarar soy cristiano, pero realmente no enseñan la palabra de Dios. Pueden enseñar otros contenidos que pueden ser interesantes. Eso no se les puede restar ningún valor dentro de un contexto humanista. Pero lo principal que Dios nos ha dado para que nosotros sirvamos delante de Él en un ministerio es el de presentar a Cristo, presentar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y por eso es que somos cristianos, porque seguimos a Cristo en sus enseñanzas, en su testimonio, en todas las promesas que están en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio enseñado por Él mismo. Entonces le preguntamos al pastor Gustavo Rosales, la Biblia, ¿qué nos indica, qué menciona sobre que Jesús es la puerta? Muchas gracias, doctor Juan. Y después de esta introducción, podemos decir que estos yo soy de Jesús que hemos estado estudiando en las últimas semanas es un recordatorio de la deidad de Cristo, de la importancia de cómo toda la Escritura señala otra vez a Jesús como el Salvador del mundo. Y distinto a Jesús es el camino, la verdad, la vida, Jesús la luz de los hombres. El día de hoy se presenta en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 9, un versículo muy interesante. Jesús les dice a ciertas personas que están en ese momento, de cierto os digo, que es la forma en la que él enfatizaba una verdad, ¿no? Es un de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Y ocupa esta frase, yo soy la puerta, y es interesante porque ocupa yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, es obvio y es notorio que una puerta sirve para entrar. Y es obvio y muy notorio que si una puerta se cierra, pues uno ya no puede entrar. Entonces, creo que la alegoría es muy, muy interesante, porque de la misma manera como en otros yo soy de Jesús, no lo menciona como una alternativa más o como una opción más, sino como que te está diciendo que Él es la única opción. Y sigo dando lectura al texto, que es muy importante porque de ese nos vamos a basar la plática el día de hoy. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y vuelve a decir Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto ya nos daría para muchísimos programas, pero con la ayuda de Dios podamos tocar verdades que puedan aplicarse a nuestras vidas, que nos acerquen más a Cristo y que puedan enfatizar este texto tan, tan bonito, pero que también atraviese nuestra vida, la afecte de manera positiva y nos pueda realmente hacer verdaderos cristianos, como lo comentaba el doctor Juan en un inicio del programa. Bien, pastor. Pastor, aquí tenemos un texto, consideramos que debe ser de mucha importancia. Tenemos acá, bueno, la pregunta sería, pastor, ¿cuál es el contexto de lo que nos estaba explicando anteriormente? Y especialmente de lo que dice Juan 7 y versículo 9, pastor. Muy importante, como es un texto, todos los textos son importantes, pero como es un texto que nuestro Señor Jesucristo resalta, cuando Él está diciendo yo soy la puerta, pues en nuestra mente tiene que venir, bueno, ¿qué es lo que exactamente quiso decir Jesús? ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Qué es lo que viene antes? El capítulo antes. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando Jesús? Y todo esto nos lleva a la historia de Juan capítulo 9, que yo invito al amado oyente de Fuego AM que pueda de verdad escuchar con atención esta enseñanza de Juan capítulo 9, la lea una y otra vez
y veamos que ahí está la enseñanza del ciego de nacimiento. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra va a poder ser salvo, pero el que por mí no entra o el que lo intente de otra manera, pues no va a poder, ¿no? Y los que fueron antes de mí son ladrones, son salteadores, que eso es una palabra muy fuerte. ¿Por qué pudiera parecer lleno de celo y de indignación Cristo en esta respuesta? Bueno, Juan 9 nos habla un acontecimiento para aquel que no lo ha leído, se lo resumo muy rápidamente, de una persona que era ciego de nacimiento. Entonces Jesucristo pues ahí ejecuta un milagro precioso, pues escupe ahí un lodo, ¿no? Lo mezcla ahí con la saliva y entonces lo manda a un estanque y hace un milagro preciosísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la reacción del pueblo? Pues la reacción del pueblo es de asombro, ¿no? Glorificando a Dios, porque ¿quién hace milagros sino solamente Dios? Pero ¿cuál es la reacción del liderazgo religioso de aquel tiempo? Bueno, tú puedes ver que es una reacción muy negativa, muy contraria, se indignan, estaban persiguiendo a Cristo, entonces después llaman a los padres de este ciego y entonces los padres temerosos de la exclusión social o de la disciplina, ¿verdad? Porque la disciplina de la sinagoga, pues, o la excomulgación o excomunión, como lo queramos ver, era algo gravísimo para el pueblo judío. Entonces, en ese contexto de mucha presión, el ciego, después del milagro que fue ejecutado, después de que los padres del mismo ciego se hicieron a un lado, como diciendo, pues edad tiene, pregúntenle a él, y de que al final el ciego tuviera ese contacto con los fariseos, con, digamos, con los grupos religiosos de su tiempo, y lo excluyeran y lo excomulgaran. Cristo viene hasta este hombre, Cristo viene con amor, Cristo viene con misericordia, y Cristo no solamente ejecutó un milagro tremendo, ¿no? Una sanidad muy preciosa, sino que después Jesús viene y se presenta a él como el Mesías. Se presenta a él como la respuesta a lo que él estaba buscando toda la vida. Se presenta como la salvación misma. Y entonces este hombre es salvo. Entonces ese es el contexto cuando en el capítulo 10, versículo 7 al versículo 9, aquí ya pues pregunta, básicamente más bien afirma Jesucristo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando está hablando todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, hablaba Cristo eso, que había muchos que en el nombre de Dios estaban hablando, y creo que es aplicable también a nuestros tiempos, que en el nombre de Dios mucha gente puede hablar de Dios, pero niega la eficacia de Dios, no nos guían a Cristo, no nos guían a la salvación. Entonces creo que la reflexión es muy importante, porque en la elaboración de este tema, cuando vemos que Jesús es la puerta, es que no hay ninguna otra puerta, así como no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra puerta al cielo, a la salvación o a la vida eterna. Bien, pastor. Pastor, de acuerdo a lo que nos estaba explicando Juan Díaz, versículos del 7 al 9, ¿por qué este texto de Juan nos prepara para entender que Jesús es la puerta? Bueno, esa pregunta es muy importante. Cuando al ciego lo expulsaron, pues obviamente lo maltrataron, ¿no? Eso habla de la limitación del ser humano. Eso habla a veces de que cuando la gente busca realmente a Cristo, en lugar de poder obtener a Cristo, la gente la confunde más. Te das cuenta la diferencia de Cristo, como lleno de misericordia, de amor. Cristo va a buscarlo, y eso es bien importante. Lejos de no relacionarse con él o expulsarlo como lo habían hecho los líderes religiosos de su tiempo, lo buscó hasta encontrarlo. Eso es una primera cuestión que nos llama mucho la atención de Cristo. Lo segundo es que lo conduce a una fe personal. La fe es personal, y la fe, mi amado oyente, yo sé que puede haber una buena iglesia, yo sé que puede haber buenos pastores, como sé que los hay, pero nada va a sustituir a Cristo. Entonces Cristo lo lleva y lo atrae a él. Y después de esto, de que este hombre que había sido ciego, una persona mendiga, una persona que estaba en la calle, casi no valorado, Jesús se presenta delante de él y se presenta delante de la humanidad, ¿no? Ahora delante de nosotros, como diciendo, no se preocupen tanto de la vida religiosa, como preocúpense más por entrar por la puerta que soy yo. Y entonces eso es lo importante de este texto. ¿Por qué está preparando Jesús este texto para decirnos que Él es la puerta? Y amado oyente, esto ya tiene que ver con nosotros,
Por un lado ya dejamos al ciego, por un lado ya dejamos a los fariseos, por un lado ya dejamos todo lo que comentamos en ese tiempo, solo haré el contexto. Y ahora, imagínense en este 2024, Jesús que está aquí presente con nosotros, porque el Santo Espíritu de Dios está en todo lugar. Imagínense que Él nos dijera a cada uno de nosotros: yo soy la puerta, no te confundas, no hay otra forma de entrar al cielo. Si tú has tenido malas experiencias en las religiones, si has tenido malas experiencias en los grupos, en mi última estadía aquí en Colombia y también en otras partes, te puedo decir que la gente ya no quiere nada de las religiones, no quiere nada de Dios, a veces por una mala experiencia en los grupos. Y creo que esta enseñanza y este texto nos puede dar mucho aliento como al ciego en aquel momento, como diciéndote Jesús: mira, si te fallaron los hombres, si te han fallado los grupos, no te preocupes, yo soy la puerta. Pero también aquellos que nos congregamos en algún lugar, porque yo me congrego en un lugar y espero que usted también, amado oyente, también nos dice lo mismo: no te confundas, los grupos no son los que te van a llevar al cielo. Otra vez Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el único camino, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y algo importantísimo, y hallará pastos. Porque mucha gente que aún asiste a congregaciones no tiene consuelo, no tiene contentamiento, vive en desagrado, vive a veces en derrota, vive a veces hundido en el pecado, en la esclavitud, vive con sinsabores, vive con amarguras? No son los pastos verdes que aquí está ofreciendo Jesús. Es probable que no haya entrado por la puerta. Y esa es la reflexión medular de esta plática. Ojalá que nos haga reflexionar. Ya entramos por la puerta que es Cristo Jesús, o a lo mejor entramos por otra puerta distinta. A lo mejor pensamos que vamos por la puerta adecuada, pero no es la puerta adecuada, porque aquel que entra por la puerta adecuada, número 1, es salvo. Número 2, él entra, y número 3, automáticamente haya esos pastos verdes, porque es una oveja pastoreada por el mismo Señor de los señores, Cristo Jesús. Bien, pastor. Hay una hermana que nos está haciendo es una reflexión, ya sea una pregunta. Ella dice, es la hermana Teresa, desde Caldas, Boyacá. Ella dice que desde que inició su vida en Cristo, siempre le enseñaron lo que dice el libro del Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abrirá la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hace una reflexión diciendo que ese texto se lo han enseñado como dando a entender que es que siempre tienen que ir a la iglesia a congregarse, que tienen que siempre ir allá para recibir la palabra y que no pueden faltar los domingos, que eso es lo que ella ha recibido por enseñanza. Pero ella dice, pastor, yo quiero que me explique en verdad qué es lo que significa si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pregunta esa, ¿qué es lo que realmente significa esta parte última de este texto de Apocalipsis 3:20? Amada oyente Teresa, de verdad gracias. Es un texto muy espiritual, muy, muy importante. El contexto es fuerte, porque obviamente el contexto es el mensaje de las iglesias en el Apocalipsis. Es un mensaje de reprensión, es un mensaje de amor, porque Dios a quien ama, pues lo toma por hijo, lo disciplina, le exhorta, lo corrige, le advierte. Y el texto es muy fuerte. Fíjese que añadiendo a lo que comenta la amada oyente, ese texto generalmente se ocupa para evangelizar, ¿no? Básicamente te dicen, bueno, si abres tu corazón y dejas que Cristo entre a tu corazón, pues entonces Él comerá contigo, Él cenará contigo. O sea, básicamente es como lo que generalmente se nos explica. Pero viendo el contexto, sin abarcar tanto, pero es importante lo que hace la referencia a la amada oyente, es el mensaje de reprensión a la iglesia de la Odisea, a la iglesia que quedó peor, digamos, ¿no? A la que le fue peor, y a la que en lo particular, amado oyente, dices algo que nada más lo digo así, es particular. Pienso que estamos en esa época histórica de la iglesia de la Odisea, una época en la cual
la gente tiene poco temor de Dios, la gente está en las iglesias y piensa que es rica, la gente piensa que está bien, piensa que es salva, pero Cristo con mucho amor dice, mira, tú eres un pobre, un desnudo, eres un desventurado. Necesitas poner en tus ojos colirio para que puedas ver. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu ligereza, arrepiéntete de tu mundanalidad. Es muy fuerte el texto. Y ahí va el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe a qué, amado oyente? Y de verdad, permítanme un poco de locura, como diría el apóstol Pablo. Yo he pensado muchas veces que Jesús está fuera de muchas iglesias ya. A Jesucristo ya lo corrieron de la iglesia, porque en muchas congregaciones, no digo todas, pero en muchas se ama más el pecado, se ama más lo social, se ama más las posiciones, se ama más los puestos, se ama más los privilegios religiosos. Entonces veo a Jesús fuera de la iglesia diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, está llamando Jesús desde afuera, por favor, ábranme. ¿Quién quiere conocerme a mí? Sí, a Jesús lo han sacado de la iglesia. Entonces cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, pues es si alguno más bien sale, si alguno más quiere conocer a Jesús. Aquí el asunto es que mucha gente que va a las congregaciones no quiere conocer a Jesucristo, quiere una religión, se ha acomodado a una denominación, pero no quiere conocer a Cristo. Por eso lo que comenta la amada Teresa es muy, muy, muy simbólico. Más bien creo que Cristo está fuera de muchas congregaciones, no digo todas, pero sí muchas, y esa es la reflexión. Gracias por el espacio, Teresa, Dios le bendiga, hasta Boyacá. Sí, gracias, pastor Gustavo. Y hay otra pregunta bien interesante. Esta pregunta la hace una oyente desde Galicia, España. Doranelli siempre nos escucha continuamente. Ella dice que siempre le ha llamado la atención en Mateo 7, 13, 14 y resume, dice que porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y ella pregunta, es que siempre le ha llamado la atención porque pareciera ser que lo que nos enseña, dice ella, este versículo es que pocos se van a salvar y muchos más bien son los que se van a perder. Porque dice que por la puerta ancha pasa mucha gente, pero que por la puerta estrecha son muy poquitos los que pasan. ¿Qué le decimos a la hermana Doranelli en Galicia, España? Primeramente un fuerte abrazo a Doranelli y gracias por su participación. Escrito está, Doranelli. O sea, no podemos cambiar lo que está en la Biblia. Ese texto es uno de los textos que a mí me hizo reflexionar hace ya más de 20 años, gracias a Dios. Comparto brevemente, ¿no? Desde muy pequeño a mí me llevaban a las congregaciones cristianas, evangélicas, de diferentes cortes, de diferentes. Y yo me di cuenta de eso, ¿no? Entendiéndolo con sencillez. Cuando Jesucristo dice que muchos son los que entran por ella, no solamente es el narcotraficante, el asesino, el violador, el estafador, no solamente son esos. También mucha gente que va a las congregaciones. ¿Por qué? Porque es más fácil entrar por la puerta que es ancha y el camino que es ancho que lleva a la perdición. Y porque el camino que es estrecho y la puerta que es estrecha, que es Cristo, que es básicamente la misma idea, es un camino que si usted lo estudia también, Doranelli, y a todo el oyente en Lucas capítulo 13, estúdielo en casa, Lucas capítulo 13, se dará cuenta de por qué pocas personas se van a salvar. No es porque Cristo lo haga difícil, sino es porque la persona no quiere pagar un precio, no quiere esforzarse, como dice Lucas 13, por ahí en el versículo 20 al 24, no quiere pagar un precio, no quiere agonizar para entrar. Entonces, básicamente esa es la tragedia con la cual pues el Nuevo Testamento inicia, porque así inician los evangelios, pero también termina. Dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese aún más todavía, y el que sea inmundo será más inmundo todavía. Entonces, este texto, como lo entiende, así lo entiende bien, es que mucha gente, inclusive en las congregaciones, en este momento está por un falso camino y está entrando por una falsa puerta, y creo que esto nos debe hacer temer, pero también confiar que si estamos en el camino y si estamos en Cristo, bueno, vamos por el lugar adecuado, y esto de verdad solamente es para poder temblar
para poder cada día depender más de Cristo, ser humildes y de verdad, pues rogarle de su misericordia. Gracias, Pastor Gustavo, la hermana Dornelli, ya la hermana Teresa. Qué interesante volver a escuchar este audio, este contenido, porque debemos reflexionar realmente quién es la puerta. Y debemos reflexionar en la que si nosotros vamos a una congregación es para conocer de Cristo y lo mínimo que esperamos del predicador es que nos presente el Evangelio de Cristo. Se puede presentar otro contenido a otro personaje, pero fundamentalmente nosotros presentamos es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el que nos da vida eterna, es la puerta es Jesús. Entonces, pastor, ¿qué implicaría para nosotros, para todo creyente, que Jesús es la puerta? ¿Qué es lo que debemos nosotros aprender? ¿Qué es lo que significa para nosotros? ¿Y qué es lo que debemos nosotros tener en cuenta realmente cuando se habla Jesús es la puerta, pastor? Pues es muy buena pregunta porque tomado de la misma historia que estamos citando de Juan 9, del ciego de nacimiento, de su sanidad y de su salvación, y ya los obstáculos que tiene en su inicio de la vida espiritual, los obstáculos que tiene, pues primeramente da mucha confianza y aliento al cristiano, porque esta enseñanza de que Jesús es la puerta te dice que nadie tiene autoridad para cerrarte la puerta en el reino de los cielos. O sea, nadie, como los fariseos en aquel tiempo y actualmente, nadie te puede cerrar y decir que tú tienes cerrada la puerta al reino de los cielos. Y eso, pues, algo que más adelante a desarrollar, pues tampoco a la salvación. El problema de los fariseos es que ellos no habían sido enviados por Dios. Hoy hay mucha gente que habla en nombre de Dios y no ha sido enviada por Dios. Ellos se autonombraron. Ellos eran falsos ministros, falsos profetas o falsos pastores, como también la Biblia habla de esto. En lugar de llevar al pueblo al Mesías, que es como podemos identificar a un falso maestro, en lugar de llevar al pueblo a Cristo, que es la puerta, pues lo apartan de él. Lo llevan más a otras cosas que no son Jesús y lo desvían del camino. No predican el evangelio correcto, que es el arrepentimiento genuino y la fe en el Señor Jesucristo. Implica cosas muy fuertes, como que la gente que estaba ahí hablando en contra de Cristo estaba ciega, sus corazones estaban endurecidos, estaban infatuados, la gente soberbia. Jesús dice unas palabras fuertísimas, eran ladrones, ni siquiera eran parte de eso, sino eran ladrones. Se habían enseñoreado del pueblo con astucia, con engaño, son salteadores, habían ejercido la violencia contra el pueblo de Dios con autoritarismo. Mi amado oyente, yo no sé si esto les parece muy común, pero creo que hay una crisis en la cristiandad actual y esas características no son muy distintas a las que estamos mencionando lastimosamente en este tiempo. Y nos contrapone cómo es Jesús. Jesús primeramente había venido a dar el mensaje del cielo, de su propio Padre. Había venido de parte de Dios. Y Él, después de 2000 años, sigue gritando a todo el mundo y nos sigue el día de hoy diciendo, con una cuestión tan sencilla pero tan fuerte, yo soy la puerta. Han pasado más de 2000 años, pero Él nos sigue diciendo a usted y a mí, amado oyente, yo soy la puerta y el que por mí entre va a ser salvo. El que por mí entre va a encontrar lo que no ha encontrado en la religión, en los grupos y mucho menos en el mundo y en el pecado y en la maldad. El que por mí entre tendrá una vida completamente distinta y será llamado mi hijo, o como dice aquí el texto, mi oveja, porque Jesús es la puerta de las ovejas. Y lo otro que también incluye esta enseñanza es que las mismas palabras de Jesús es que si Él es la puerta, excluye a todos los demás. Falsos mesías, religiones, denominaciones, buenas obras, nuestro propio concepto de lo que es el cristianismo lo excluye porque Él es la única puerta. Y es bien interesante y quiero aprovechar para que podamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, pensar cómo era un redil en el tiempo de Jesucristo. Ya más adelante, si Dios nos presta vida y tiempo, hablaremos de Jesús como el buen pastor. Pero hablando de este redil de las ovejas, fíjese que este redil de las ovejas en el tiempo que Jesús está citando esta historia,
no tenía puerta. O sea, tenía sus muros, pero no tenía puerta. Entonces las ovejas las metían ahí en el redil, las metían en un cuadriculado. ¿Y quién cree que se ponía sentadito, acostadito, descansando, a proteger la entrada y la salida de las ovejas? ¿Quién cree que se ponía ahí? El que se ponía ahí era el pastor. Entonces, estos rediles nos están hablando que no solamente Jesús es el buen pastor, sino que Jesús es la puerta, como diciendo, nadie entra y nadie sale si no es a través de mí. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Y también es una reflexión muy hermosa de cómo Cristo pone su vida por las ovejas, porque un pastor en aquel tiempo, obviamente, pues protegía las ovejas de los lobos, de las fieras, de los ladrones, de los salteadores, y Jesús literalmente se pone ahí como barrera, como puerta, cuidando y amando a las ovejas. Qué diferente, ¿verdad?, a estos líderes que estaban despedazando al rebaño de Dios. Entonces creo que esta pregunta es importante porque nos hace la diferencia que es como entre la luz y entre las tinieblas, entre el día y la noche, para ver cómo Cristo tiene un amor grandísimo, grandísimo por sus hijos, por su pueblo, por su grey. Y creo que esto nos llena de esperanza a todos los que estamos oyendo esta enseñanza. Sí, señor. Ahora sí vamos a leer la inquietud que tiene la hermana desde Sogamoso, la hermana Mercedes desde Sogamoso, es que ella, desde que llegó a la iglesia, le enseñaron Proverbios 18:16. Y Proverbios 18:16 dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Dice la hermana Mercedes que ahora escuchando entiende que la puerta es Cristo y que nadie puede tener vida eterna si no pasa a través de la puerta que es Cristo. Pero que ella en principio, cuando le enseñaron este versículo, creía era que había que estar pendiente en la iglesia, no faltar a la iglesia, llevar los regalos y luego así también podía conocer a gente importante. Me parece de suma importancia esta pregunta, pastor, porque a veces como que sí en algún sector se trata de enseñar, ¿no? Venga acá, no falta, reciba su bendición, haga su oración, venga por su abrazo, venga por su milagro. Y uno le da, o entiende uno, que realmente es como la congregación, allá lo más importante. No estoy diciendo, estas son palabras de la hermana Mercedes, que no nos congreguemos, sino que la hermana dice es que ella entendía eso en principio, pero que ahora con el pastor entiende que la puerta es Cristo Jesús y que no hay otra puerta. ¿Qué les decimos a la hermana Mercedes en Sogamoso? Es una ciudad muy bonita de Boyacá. No, pues un abrazo también hasta Sogamoso, la hermana Mercedes, pues que estamos entendiendo bien la enseñanza y eso es importante. Y exactamente, nadie está diciendo que no es importante congregarse o no es importante servir o amar al prójimo o participar o colaborar en las cuestiones de una iglesia local. Sí es importante. Pero si tú me pones eso y me pones del otro lado a la puerta que es Cristo, yo hago a un lado todo y yo entro por Cristo. Porque en el tiempo de Jesús también había religiones, en el tiempo de Jesús también había organización, en el tiempo de Jesús también había jerarquías, sin poner nombres, pero un Nicodemo, los fariseos, los saduceos, pues eran los religiosos de su tiempo y era gente muy letrada y era gente muy organizada. Pero Cristo, un simple hombre del pueblo, un simple hijo de carpintero, una persona sencilla que se codeaba con la gente pobre, como era el Hijo de Dios, como era Dios mismo hecho carne, dice estas palabras que transforman a la humanidad. Yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entre será salvo. Entonces, podríamos hablar muchísimo de muchas reflexiones, me vienen a la mente, para la amada oyente y para todos los que estamos escuchando. El ladrón que murió junto a Jesucristo, que al principio le injuriaba también, pero después arrepentido reconoció que Cristo era el camino, Cristo era la verdad, la vida, que Jesús era la puerta,
pues él ni se bautizó, ni tomó la cena, ni tomó eventos, ni se congregó ningún día, ni nada. Pero entró por la puerta que es Cristo. Entonces eso nos hace ver la importancia de esta enseñanza, porque nos podrá faltar todo, pero que no nos falte Cristo. Y podremos tener todo lo demás de este mundo, todo lo demás que sean cosas lícitas, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos lo más importante. ¿De qué le serviría al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Entonces, al amado oyente, creo que estamos entendiendo muy bien. Entremos por la puerta segura que es Cristo Jesús. Bien, gracias hermana Mercedes desde esa ciudad hermosa de Sogamoso, en Boyacá, la Puerta del Sol y del Acero es denominada esta ciudad. Bueno, pastor, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo debemos entender, pastor, esa relación que debe existir entre el creyente del Evangelio y Jesucristo como la puerta de entrada a nuestra salvación? Qué pregunta tan importante. Porque como lo vimos en la cuestión del ciego de nacimiento, y lo digo con mucho respeto, amado oyente, y yo creo en los milagros de Jesús, y yo creo en las sanidades hasta el día de hoy, y yo creo que Dios tiene el mismo poder ayer, hoy y siempre. Pero sabe, mucha gente en las congregaciones hace más énfasis en las cuestiones externas que en las internas y del corazón. ¿De qué serviría que no tienes mano y Dios hace un milagro y te sale una mano? ¿De qué serviría que estás ciego y ves si al final nos perdemos y no entramos al cielo con Cristo Jesús? La verdad que esta historia y este texto nos resalta lo que es la salvación. Leemos el mismo texto. El texto nos va llevando de la mano. Juan 10, versículos 7 al 9. Al final dice, yo soy la puerta. Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo. Es decir, que la finalidad de entrar por la puerta no es ir a la iglesia más lujosa, o la más importante, o a la más grande, o a la que tiene más renombre en Bogotá, o en Colombia, o en México, en donde sea. Eso no es lo importante, o tener un gran cargo, llamarse apóstol o superapóstol, o sea, eso no es lo más relevante. Lo más relevante es entrar por la puerta y ser salvo. Y ser salvo, entonces entrar por la puerta tiene que ver con la salvación. Aquella persona que sea salva es la persona que ya ha entrado por la puerta. Aquella persona que no haya sido salva no ha entrado por la puerta. Ahora, ¿de qué nos salva? Pues nos salva de nuestros pecados, obviamente. Nos salva de la condenación eterna que todos merecíamos antes de Cristo. Nos salva de la culpa. Nos salva de la esclavitud del pecado, de cualquier vicio, de cualquier cuestión en nuestro carácter, de cualquier cosa pues que era corrompida en nuestra vida antes de Cristo. Nos salva del infierno. Nos salva de la ira de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, porque el amado oyente puede decir, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo entro por la puerta? Bueno, pues la Escritura es clara. Es a través de un verdadero arrepentimiento y de una fe en la única persona que nos puede llevar al cielo. Su nombre es Cristo Jesús. Si usted no se ha arrepentido, aunque vaya a una iglesia, no le sirve de nada. Si usted sigue en la misma práctica de los pecados y todos los días los vuelve a hacer, no se ha arrepentido, necesita buscar a Dios con seriedad. Y si usted todavía está dudando si es cristiano o no es cristiano, su conciencia le culpa, seguramente es que no lo es. Es necesario arrepentirse y creer para poder entrar por esta puerta y para que el día de mañana pase lo que pase en nuestro mundo, porque es un mundo muy incierto, estemos seguros siempre en las manos de Cristo Jesús. Bien, pastor Rosales, aquí tenemos otra inquietud, un hermano acá de Tabio, Pablo. Él dice que en Hechos de los Apóstoles 5:19 dice, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, bueno, ese es el texto. Él se pregunta es si en verdad el que abrió la puerta o el que estaba allí la puerta era Cristo. Me parece la pregunta bien interesante, pastor. Claro, es bien interesante y pareciera, ¿no? Igual es un comentario nada más porque es difícil el texto. Si somos literales en el texto, dice un ángel del Señor. En el Antiguo Testamento es un poquito más complicado cuando habla el ángel del Señor, no dice un ángel del Señor, sino el ángel del Señor. Entonces, pareciera que nada más es un ángel del Señor, pero es una apreciación. De todas maneras, hubo un gran milagro y pues toda la gloria sea a Dios.
Sí, pastor, ¿nos escuchan? Sí, aquí estoy. ¿Sí escucharon mi respuesta o la vuelvo a Sí, sí, repetir? pastor, la última parcita de pronto no se nos escuchó muy bien, que era si ese ángel del que habla el texto, Hechos 5:19, 19. Sí, pareciera podía que es, ser Cristo o era un ángel enviado por Cristo, en otras palabras. pareciera que era un ángel nada más. Era un ángel, no, no hay más referencia que nos haga entender que era Cristo. Pareciera que es solamente un ángel. Listo. Pastor, tenemos unos minuticos todavía para poder decirles a nuestros amigos en la audiencia de la importancia que es entender la puerta como una figura, digamos, literaria o como un género literario que se utiliza, digamos, alguna representación, alguna metáfora. Pero qué bueno que pudiéramos indicarle a nuestros amigos oyentes que en verdad, como hemos visto, Dios nos ha dado la vida, Dios es el único camino, Dios es la luz para el mundo, y qué bueno que nos recalcara de la importancia que es entender que nosotros como creyentes del Evangelio y como cristianos debemos siempre aferrarnos a la doctrina del Evangelio de Cristo para poder entender que no hay otra puerta distinta para podernos salvar, sino que es Cristo Jesús. Qué bueno que pudiéramos recalcarle a los amigos en la audiencia de que definitivamente puede haber una puerta ancha, elegante, bonita, un gran camino, pero que la puerta que realmente nos lleva a la salvación es estrecha, y esa estrechez es donde nosotros tenemos que entender que el creyente del Evangelio puede pasar por muchas dificultades, puede pasar por pruebas, puede pasar por rechazo, puede pasar por persecución, pero que esa puerta estrecha que recorre este hermano firme en Cristo, esa es la puerta que tenemos que recorrer, pastor. Qué bueno que hiciéramos una buena conclusión sobre la puerta que es Cristo. No, la verdad que es una muy buena forma de concluir. Me gusta siempre utilizar la escritura porque la escritura es la forma más segura. Uno de los textos que a mí más me gustan y me impresiona, lo citamos hace rato, es Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, Jesucristo, después de que alguien le pregunta, ¿no? Alguien le pregunta, van en el camino, van hablando, van conversando, van rumbo a Jerusalén seguramente y van predicándole a las personas, pero alguien le pregunta a Jesús, Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Qué pregunta tan importante. Jesús se voltea lleno de amor y le dice, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Vuelvo a leer, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál es la clave de este texto? La palabra esfuérzate a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzarse en griego es la palabra agonizamai, que de ahí viene la palabra en el español agoniza. Alguien está agonizando. Entonces, sí implica también un esfuerzo, como le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Implica, pues, que Cristo evidentemente pagó un precio, pero también quiere que nosotros podamos esforzarnos en la gracia. Mucha gente hoy está cómoda pensando que merece el cielo, que porque es hijo de un cristiano, o porque su familiar es cristiana, o porque asiste a una congregación, o porque el pastor le dijo que era cristiano, o porque está sirviendo a la congregación, ya va a entrar al cielo. Y eso es un error, amado oyente, es un error de acuerdo a Jesucristo. Por eso es que muchos procuran entrar al reino de los cielos. ¿Quién procura entrar? Cualquier denominación y congregación cristiana en el mundo. Vea las iglesias de 10,000, de 20,000, de 30,000, de 5,000, de 3,000, de 2,000. Uno pudiera decir, wow, ¿cuántos entran al cielo? ¿Será? Jesús dice en Lucas capítulo 13 que después de que el padre de familia haya cerrado la puerta y entonces toquemos y llamemos y digamos, aquí estoy, Jesús dirá, yo no les conozco, apártense de mí. Y ahí está la característica, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ibas por un camino, porque entraste a una puerta, pero no era la puerta de salvación, no era Cristo Jesús. Entonces creo que la reflexión es importante. Atendamos con diligencia
por qué camino vamos caminando y cuál es la puerta la que hemos atravesado o estamos tocando. Y nada más quiero terminar con una reflexión también del progreso del peregrino. Me gusta mucho este libro. Cuando el cristiano o el peregrino, ¿no?, todavía no es cristiano, llega a la puerta, ¿no?, donde le van a enseñar pues exactamente qué es lo que necesita para ser salvo, que ya aquí hablamos del evangelio, que es poder de salvación. Bueno, pues evidentemente otra vez ya no es por nosotros, no es porque seamos buenos, no es por lo que merecemos, porque no lo merecemos. Lo que merecemos sin Cristo es el infierno, sino es porque Cristo realmente nos ha amado, es porque Cristo realmente nos quiere perdonar, es por esa fe que nosotros podemos entrar por esa puerta después, pues realmente de rendir completamente nuestro corazón a Cristo. Entonces, animar a todo el oyente a que entremos por esa puerta y que en la gracia de Cristo seguro que llegamos hasta el final. Gracias, Pastor Gustavo. Excelente su explicación sobre la puerta. Jesús es la puerta. Y qué bueno reiterar el versículo o el texto con que el pastor inició la explicación. Juan 10:9. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor. Nuestro único pastor, Jesucristo. Él es el pastor que apacenta su rebaño, que conoce las debilidades, las aflicciones de su rebaño, pero que Él es la puerta, como indicó el pastor, cuando las ovejas son encerradas en el redil, Él se queda en la puerta, cuidándolas, para que no llegue el maligno o el lobo rapaz a exterminarlas. Jesús es nuestro pastor. Jesús es la puerta. Qué bueno que podamos nosotros siempre entrar todos los días por la puerta que es Jesús para entender el Evangelio de la salvación. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. Gracias por la explicación y qué bueno poderlo tener en otra oportunidad, porque hay toda una serie de temas para hablar siempre, cómo las Sagradas Escrituras representan de distintas formas a Cristo. Bendiciones, pastor. A ustedes, los amigos que están en Facebook, aquí agradecemos en YouTube. Tenemos acá a Mónica, bendiciones, a Aurelina y otras personas, a Alberto y a Luna desde Londres. Y gracias por estar siempre escuchando Fuego AM, la radio de la adoración. Bendiga y Dios bendiga de igual manera a estos corazones generosos que ofrendan para que este ministerio radial Fuego AM llegue con el Evangelio de Cristo a todo lugar, todo pueblo, toda raza, toda nación. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte y en el Control Master nos acompañó Lorena. Bendiciones, hasta otra oportunidad, si así el Señor lo desea. Chao.